Mi hijo vendió mi apartamento a mis espaldas por 2,5 millones de euros. Después me dio 1.000 euros y me dijo, ve y alquila una habitación en un barrio bajo de la periferia. Yo me reí. Él no tenía idea de lo que yo había hecho días antes. Me llamo Adela Montero, tengo 67 años. Durante la última mitad de mi vida, viví en un viejo apartamento de estilo Art Deco en el barrio de Salamanca, en Madrid. El edificio se construyó a principios del siglo XX. Las paredes eran gruesas, las ventanas de madera con la pintura blanca desvanecida y los techos altos, con molduras que la gente llamaba techos de corona. El suelo era de roble original, desprendiendo un suave aroma a tierra mojada cuando llovía. Desde el balcón podía ver los árboles centenarios del Parque del Retiro y oír el canto de los pájaros que aún sobrevivían en medio del bullicio de la ciudad. Este lugar no era solo una casa, era una parte de mi vida. Fue testigo de todas mis risas, mis lágrimas y mis historias. En 1982, mi difunto marido, Gabriel, y yo compramos esta vivienda por 100.000 euros. En aquel momento nos parecía una suma enorme, pero vaciamos nuestros ahorros y pedimos un pequeño préstamo a unos parientes para tener la casa de nuestros sueños. Ahora, la gente dice que el apartamento vale más de 2,5 millones de euros. Para muchos es una fortuna tentadora. Para mí era mi fortaleza, el único lugar donde me sentía segura. Aquí crié a mi hijo, Sergio, nuestro único hijo. Sergio tiene ahora 42 años y vive en un piso en Las Rozas con su esposa, Mónica, y sus 2 hijas gemelas, Sofía y Carmen, que acaban de cumplir 15 años. Sergio trabaja en una empresa de inversiones. Su salario es decente, pero su esposa tiene gustos insaciables. Mónica es el tipo de mujer que mide el afecto por el tamaño de la gema en un anillo o la cantidad de hilos finos en un encaje. Nunca estuve muy cerca de ella. Había algo detrás de su sonrisa que me ponía en guardia, una sonrisa que nunca llegaba a sus ojos. Durante los últimos años, vi cómo su matrimonio empezaba a tambalearse, no por grandes discusiones, sino por una creciente presión financiera. Hace unos 5 años, Sergio empezó a pedirme dinero prestado. Al principio, solo 500 euros, a veces 300 euros, siempre con excusas que parecían razonables. Una avería en el coche, las clases particulares de las niñas o asuntos del trabajo. Yo se lo daba sin pensarlo mucho, porque soy su madre. Es el gran defecto de una madre, ceder continuamente ante sus hijos. Pero ese hábito era como una enfermedad incurable. Los préstamos se hicieron más grandes y más frecuentes. Solo el año pasado, el total que le di ascendió a casi 40.000 euros. Sergio siempre prometía devolverlo. Decía que le llegaría un bonus del trabajo o un proyecto a punto de terminar. La verdad es que sus promesas se quedaban en palabras vacías. Cada vez que le ofrecía ayuda, Mónica me enviaba mensajes largos por WhatsApp. Mamá Adela, de verdad que es un ángel para nuestra familia. Tenemos mucha suerte de tenerla. Esas palabras dulces, poco a poco, se sentían como una formalidad, como un gracias al cajero del banco después de sacar dinero. Empecé a sentir que ya no era una madre para ellos, sino un cajero automático con aliento. El apartamento se convirtió en un tema delicado en las cenas familiares. Sergio a menudo hacía comentarios que parecían accidentales. Mamá, este apartamento es demasiado grande para ti sola. La cuota mensual es muy cara. Si lo vendieras, podrías mudarte a un lugar más práctico. Mónica siempre asentía y añadía sugerencias como, podrías mudarte a un apartamento en Majadahonda o quizás una casa en la sierra, el aire es más puro. Envolvían sus sugerencias en un tono de falsa preocupación, pero yo sabía lo que realmente pensaban. A sus ojos, yo era una viuda mayor con una fortuna que esperaba el momento de morir. Todavía estoy sana, mi mente sigue lúcida, no tengo ninguna intención de dejar esta casa. Siempre me decía a mí misma, viviré aquí hasta que mi cuerpo sea sacado en un sudario. Pero el invierno pasado, algo cambió. La presión de Sergio y Mónica se hizo más evidente. Mónica empezó a pasarse por casualidad por el apartamento. Decía que venía de algún evento en el centro y me traía porras con chocolate o algún guiso. Durante la conversación se paseaba por la casa. Sus ojos recorrían los muebles, las decoraciones e incluso los libros en las estanterías.
De vez en cuando comentaba sobre el viejo aparador que heredé de mi madre o el juego de porcelana que me dejó mi abuela. «Mamá, es una pena que estas cosas se queden guardadas en el trastero», decía, como si hablara de mi futuro sin que yo estuviera en él. Sergio también empezó a preocuparse por mi seguridad. Decía que ya era demasiado mayor para vivir sola, que las escaleras del portal eran peligrosas, que los asuntos de electricidad y las tuberías eran demasiado complicados para mí. Incluso me sugirió darle un poder notarial para que él se encargara de todas mis finanzas. Por si algo te pasara, mamá. Su excusa era que muchas personas mayores eran víctimas de estafas. Yo solo sonreía cuando él decía esas cosas, recordando que la única persona que había vaciado mis ahorros era mi propio hijo. Hace 3 meses, Mónica empezó a traer folletos de residencias de ancianos y apartamentos pequeños en diferentes barrios de Madrid. Los dejaba en la mesa del salón, abiertos en las páginas que mostraban fotos de instalaciones como gimnasios para mayores o mini jardines. Hablaba de ello como si fuera por mi bien, pero yo sabía que detrás de todo eso solo había avaricia. El clímax llegó una noche de martes. Sergio me llamó con una voz apresurada, casi desesperada. Dijo que la madre de Mónica necesitaba un tratamiento muy costoso en una clínica privada. Su empresa estaba despidiendo personal, y Sofía y Carmen necesitaban un curso de preparación para los exámenes de acceso a un instituto de prestigio. Necesitaba 50.000 euros y los necesitaba de inmediato. Cuando me quedé en silencio, intentando entender, su tono se volvió duro. Me acusó de ser egoísta, de acumular dinero mientras su propia familia lo pasaba mal. Dijo que estaba atrapada en el pasado, aferrada a un apartamento grande para mí sola mientras ellos luchaban por salir adelante. Esas palabras me golpearon como un puñetazo helado, no por la cantidad de dinero, sino por el tono de su voz, plano, lleno de exigencia. Como si todo lo que yo tenía le perteneciera. Le di el dinero, pero después de colgar me quedé sentada en el salón durante horas. No estaba triste ni enfadada. Lo que sentí fue una claridad absoluta. A sus ojos, yo ya no era su madre. Yo solo era un recurso que debía ser gestionado y al final agotado. Y en ese momento, sin decirle nada a nadie, decidí que si querían sacarme de mi propia vida, me aseguraría de que se arrepintieran de esa decisión. Desde aquella noche, empecé a prestar atención a cosas que antes ignoraba. Sergio y Mónica, que solían venir solo en Navidades o cumpleaños, ahora visitaban el apartamento con frecuencia. Al principio pensé que era una muestra de afecto. Mónica venía con buñuelos de viento o sopa de cocido, diciendo que le preocupaba que no comiera bien. Se sentaba en el salón, miraba a su alrededor, sus dedos recorriendo las tallas del sillón de roble de mi suegro o tocando la vajilla de porcelana china que heredé de mi abuela. «Mamá, este plato debe ser muy caro. Si lo vendieras, el dinero podría pagar la escuela de las niñas», dijo una vez con una gran sonrisa. Yo solo asentía, fingiendo no entender su intención. También noté un cambio en Sergio. Si antes no hablaba mucho de los asuntos de mi casa, ahora me preguntaba a menudo sobre los requisitos para cambiar la titularidad del apartamento, si tenía un testamento y quiénes eran mis herederos registrados. Esas preguntas las hacía como si nada, pero su tono estaba lleno de cálculo. Mi inquietud creció cuando vi a Mónica tomar fotos de varias habitaciones de mi apartamento con su móvil. Su excusa fue que quería enviarle las fotos a las niñas porque echaban de menos la casa de su abuela. Pero cuando vi de reojo las fotos en su pantalla, los ángulos eran demasiado perfectos, demasiado enfocados en los muebles y la distribución como fotos de venta de propiedades. Esa noche no pude dormir. Mientras escuchaba la lluvia, intenté conectar todos los puntos. Las visitas frecuentes, las miradas calculadoras sobre mis pertenencias, las preguntas sobre mi testamento y los requisitos de venta. Todo apuntaba a una sola cosa que me heló la sangre. Estaban tramando un plan para quitarme el apartamento. A la mañana siguiente, llamé a mi vieja amiga Laura, que trabajaba en un bufete de abogados. Le conté todas mis sospechas. Laura se quedó en silencio un momento antes de decir: «Si tu sospecha es cierta, podrían usar la ley para forzarte, especialmente si afirman que ya no eres capaz de cuidar de ti misma». Esas palabras me dolieron como agujas. Laura me presentó a alguien que, según ella, era de confianza,
un detective privado llamado Manuela Crespo, de unos 50 años. Sus ojos eran penetrantes y no era fácil de engañar. Cuando nos encontramos en una pequeña cafetería cerca de la estación de Atocha, escuchó mi historia sin interrumpir. Cuando terminé, dijo con voz suave pero firme: si de verdad tienen malas intenciones, necesitamos pruebas, no solo sospechas. Manuela me explicó que podía instalar grabadoras de voz y cámaras pequeñas en varios puntos del apartamento. Esos dispositivos grabarían todas las conversaciones y acciones que ocurrieran cuando yo no estuviera en la habitación, e incluso cuando estuviera, pero fingiendo no escuchar. Tuve mis dudas, me sentía como si estuviera espiando a mi propia familia, pero cuando recordé la mirada de Mónica sobre el aparador de madera que heredé de mi familia, mis dudas se desvanecieron. Acepté el plan. La instalación se hizo 2 días después. Manuela vino con un maletín grande lleno de equipo. Trabajó rápido, escondiendo cámaras del tamaño de un botón en una estantería, en un rincón del salón e incluso en un adorno de pared que casi nunca se tocaba. Las grabadoras de voz las colocó debajo de la mesa del comedor y en el salón. Todo estaba conectado a un dispositivo de almacenamiento al que solo Manuela tenía acceso. No tardamos mucho en obtener resultados. 2 semanas después, Sergio me llamó para invitarme a cenar al apartamento. Dijo que quería traer a Mónica y a las niñas. Acepté, pensando que era una buena oportunidad para verlos en acción. Esa noche cociné el plato favorito de Sergio: un guiso de ternera con patatas, patatas a la riojana y ensaladilla rusa. Las niñas parecían felices. Hablaban de la escuela, de sus amigos y de sus planes para el festival de teatro. Pero en medio de la alegría, vi a Sergio deambular, fotografiando las habitaciones, examinando los rincones del apartamento, mientras fingía admirar los muebles viejos. Mientras tanto, Mónica me preguntaba sobre mi rutina diaria, si a menudo me olvidaba de apagar los fogones, si me costaba recordar la hora de tomar mis medicinas. Sus preguntas sonaban a charla informal, pero cada palabra era una aguja que pinchaba mi conciencia. Estaban recopilando pruebas para construir la narrativa de que yo estaba senil y no era apta para cuidar de mí misma. Después de que se fueron, Manuela vino esa misma noche a recoger las grabaciones. Nos sentamos en el comedor y escuchamos las conversaciones grabadas. Se podía oír la voz de Mónica claramente diciendo en voz baja: si conseguimos rápido el poder notarial y vendemos este apartamento, su valor podría superar los 2,5 millones de euros. He visto los anuncios, hay mucha demanda en esta zona. Entonces la voz de Sergio respondió: espera, primero debemos asegurar el poder. En cuanto tengamos un informe médico que diga que no es competente, podremos apoderarnos de todo. Al escuchar eso, algo en mí se rompió. Ya no era tristeza o decepción, sino algo más frío. En ese momento supe que no estaba tratando con mi hijo y mi nuera, sino con 2 personas que me veían como un obstáculo a eliminar. Y decidí que si querían jugar sucio, les devolvería el golpe de una manera que nunca esperarían. Desde aquella noche, mi percepción de Sergio y Mónica cambió por completo. Cada vez que me sonreían o me hablaban dulcemente, lo que veía era una fina capa de falsedad que cubría las costras de avaricia en sus corazones. Empecé a observar más de cerca los gestos de la mano de Sergio cuando tocaba la mesa. La mirada de Mónica, recorriendo la habitación como si estuviera valorando cada mueble. Días después, su juego se hizo más descarado. Mónica llegó sin avisar, con un plato de sopa de cocido. «Mamá, come bien para que no te enfermes», dijo. Pero en cuanto entró, se puso a dar vueltas por el salón. Señaló un pequeño daño en el techo cerca del balcón y dijo: «Esto se está cayendo. Estás sola. Si el techo se cayera, sería peligroso». Le tomó una foto al daño. Después, entró en la habitación de invitados y abrió el armario. Al ver la pila de mantas bordadas que heredé de mi madre, sonrió de lado. «Es una pena que estas mantas solo se guarden aquí. Se podrían vender por mucho, mamá». Unos días después fue el turno de Sergio. Trajo una carpeta con documentos. «Estos son solo formularios de emergencia», dijo. «Un poder notarial para que yo pueda gestionar todos tus asuntos, por si te pasa algo de repente». Yo fingí no entender. «¿Para qué? ¿No están todos mis asuntos en orden?». Sergio suspiró como si estuviera lidiando con un niño terco. «No lo entiendes, mamá. Esto es importante. Mucha gente mayor es víctima de estafas. Si yo me encargo, todo estará seguro». Sacó un bolígrafo y puso el documento delante de mí.
Vi que se trataba de un poder notarial completo para administrar todos mis bienes y propiedades. Mis manos fingieron temblar. Sergio, tengo que leerlo despacio. No veo bien. Mis gafas no sé dónde están, le respondí. Sergio sonrió con disimulo, pero sus ojos denotaban irritación. Sabía que estaba ganando tiempo. Manuela me había aconsejado que siguiera actuando como una anciana fácil de manipular. Deja que se sientan superiores. La arrogancia los hará descuidados, me dijo cuando nos vimos en la misma cafetería. Asentí, aunque por dentro mi ira ya era un río de lava. Unas semanas después, volví a obtener pruebas de las grabaciones. La voz de Sergio se oía diciendo: «El doctor Vidal está listo para examinar a mamá cuando queramos. Con una sola visita nos puede dar un informe diciendo que no es capaz de cuidar de sí misma. Me debe un favor del club de golf, así que me ayudará». Mónica lo interrumpió. «Cuando tengamos eso, solicitamos el poder notarial en la corte. Cuando sea legal, podemos vender el apartamento. Ya he visto una casa en La Moraleja. Tiene un jardín enorme, perfecto para nosotros». Incluso hablaban de cómo le dirían a Sofía y Carmen que yo había desaparecido del apartamento. Mónica se rió y dijo: «Les diremos que la abuela está enferma y tiene que ser atendida en una residencia especial. Con el tiempo, las niñas se olvidarán». Al escuchar esas palabras sobre mis nietas, tratadas como algo que podía ser borrado de sus vidas, mi corazón se endureció. Unos días después, su plan se puso en marcha. El doctor Vidal me llamó diciendo que estaba llevando a cabo un programa de chequeo de salud para ancianos en el barrio de Salamanca y que quería concertar una cita. Rechacé cortésmente. Me llamó de nuevo 2 días después, esta vez con más presión. «Mamá, rechazar una revisión como esta a veces se considera un signo de deterioro mental», me dijo. No le respondí, solo di las gracias y colgué. Mientras tanto, Mónica venía aún más a menudo. Encontró un grifo que goteaba en el baño de invitados y comentó: «Mamá, si no puedes arreglar una cosa tan pequeña como esta, significa que tienes problemas para cuidar la casa». Señaló una sartén que se me había olvidado en los fogones cuando sonó el teléfono y dijo: «Imagina si el fuego hubiera sido más grande, habría un incendio». Todas sus palabras estaban llenas de un tono de preocupación repugnante. Estaban claramente diseñadas para hacerme parecer incompetente. Sergio empezó a traer más y más documentos, extendiéndolos sobre la mesa del comedor como un profesor explicando una lección a un alumno perezoso. «Este es el formulario de contacto de emergencia. Este, el poder para los cuidados de salud. Y este, el de la gestión financiera. Mamá, solo firma. Es todo por tu bien». Yo moví la cabeza lentamente y dije: «Deja que lo piense, me duelen los ojos. Lo leeré más tarde». La ira de Sergio era palpable. Sus manos se cerraron en puños sobre la mesa. «Mamá, no lo hagas tan difícil. Estamos tratando de ayudarte, no de hacerte daño». Yo sonreí débilmente, tratando de ocultar la satisfacción que empezaba a sentir, porque sabía que cada presión que ejercían solo añadía un nudo más a la soga que se estaban poniendo ellos mismos. Las grabaciones que Manuela había recopilado pintaban un cuadro completo. Su plan, sus pasos, incluso la fecha estimada en la que me trasladarían a la residencia de ancianos. Mónica ya ha encontrado un lugar en la periferia de la ciudad, lejos de mis amigos y parientes, para que nadie venga a hacer preguntas, dijo en una grabación. Esa noche, después de que Manuela reprodujera todas las pruebas, me quedé sentada en silencio. No había lágrimas. No quedaba lástima. Solo había una resolución cada vez más firme. Querían robarme la vida, así que me aseguraría de que pagaran un precio muy alto por ello. Muy alto. Sabía que para enfrentarme a Sergio y Mónica no podía actuar con emoción. Tenía que jugar a su mismo juego, en secreto, con cálculo y aprovechando su mayor debilidad, la avaricia que nubla el buen juicio. Manuela ya tenía un plan. Todas las pruebas que había reunido eran suficientes para arrinconarlos, pero me aconsejó que no atacáramos de inmediato. «Dejémosles sentir que ganan», dijo, «que se metan más en la trampa, así cuando llegue el momento, quedarán atrapados sin salida». Empecé a actuar de manera diferente. Cada vez que venían, ya no me negaba rotundamente. Asentía cuando Mónica hablaba de lo cómodas que eran las residencias de ancianos. Escuchaba a Sergio explicar los beneficios de que él gestionara mis propiedades. A veces fingía olvidar lo que acababan de decir y les pedía que lo repitieran.
Hice todo esto para que se creyeran que me estaba debilitando. Hasta que una tarde los invité a cenar. Puse la mesa con esmero y serví el guiso de pollo que a Sergio tanto le gustaba y la salsa brava que siempre elogiaba. Mónica llegó con una dulce sonrisa, elogiando el olor de la comida. Sofía y Carmen también vinieron, y por un momento el ambiente fue el de una familia normal. Pero yo sabía que, en medio de la charla, Sergio estaba fotografiando más rincones, y Mónica me llevó a la cocina para hablar de los planes de mudanza. Mamá, ya hemos encontrado un comprador interesado. El precio es por encima del valor de mercado. El dinero será suficiente para que vivas cómodamente hasta el final de tus días, dijo Mónica, mientras removía la sopa en una olla. Yo asentí suavemente, fingiendo emoción. Si es lo mejor, respondí en voz baja. La cara de Mónica se iluminó. Unos días después, Sergio trajo a un hombre llamado Francisco Vidal, que, según él, era un agente inmobiliario especializado en vender propiedades heredadas. El hombre vestía un traje impecable, tenía una actitud amable, pero sus ojos estaban llenos de cálculo. Me senté en una silla en silencio, dejando que Sergio le explicara a Francisco que yo estaba lista para mudarme. Sus condiciones de salud han empeorado, señor. Queremos hacerlo rápido, antes de que cambie de opinión, dijo Sergio, como si yo no estuviera allí. Francisco asintió y elogió la ubicación del apartamento. Dijo que ya había un comprador muy interesado. Una empresa de propiedades llamada Inversiones del Guadalquivir quería pagar en efectivo y rápido. El precio era tentador, más de 2,5 millones de euros. Sergio y Mónica no preguntaron por qué alguien querría pagar por encima del precio de mercado. Solo se miraron y sonrieron. Para mí, esas sonrisas eran como clavos oxidados que me atravesaban el corazón. Yo sabía quién estaba detrás de ese supuesto comprador. Manuela lo había orquestado todo, en colaboración con un ex policía, un hombre llamado Pedro Sánchez, que había montado una empresa ficticia con una oficina alquilada, documentos legales y empleados temporales a los que se les dijo que ayudaban en una investigación. El hombre que actuaría como comprador, Ramón Heredia, era un actor hábil que sabía interpretar el papel de un exitoso empresario. Día tras día, Sergio y Mónica se ilusionaban más. Empezaron a hablar de la gran casa en La Moraleja que comprarían, de un coche nuevo que pagarían al contado e incluso de un largo viaje de vacaciones en cuanto mis asuntos estuvieran resueltos. No se daban cuenta de que cada palabra que decían estaba siendo grabada. Una tarde, Sergio volvió a traer una pila de documentos. Esta vez parecía más apurado. Mamá, tenemos que firmar este poder notarial de inmediato. Los compradores están listos, pero quieren que yo represente todos los asuntos para que sea más rápido. Yo fingí confusión. ¿Cuál poder notarial? ¿No firmé uno ayer? Sergio se irritó. Es diferente, mamá. Este es solo para la venta. Mónica intervino en un tono suave. Mamá, a veces se te olvidan las cosas. Por eso es mejor que se encargue Sergio. Así no tendrás que preocuparte. Los dejé que me presionaran durante más de una hora. Mónica me tocaba la mano varias veces. Sergio me repetía que era por mi propio bien. Finalmente, fingí rendirme. Firmé el documento delante de ellos. Sergio sonrió aliviado. Me dio un abrazo rápido y guardó el documento en su carpeta. Lo que no sabían es que una semana antes ya había transferido la propiedad del apartamento a un fideicomiso legal inalterable con mi antiguo abogado, Jorge Alarcón, como fideicomisario. El poder notarial del que se sentían tan orgullosos no tenía valor alguno. Pero la firma que puse esa noche, junto con todas las grabaciones de la coacción, se convirtieron en pruebas de que habían forzado a una persona que consideraban legalmente incompetente a firmar un documento importante. Un delito grave. Cuando se fueron, me senté en la oscuridad del salón. La brisa de la noche entraba por la ventana, trayendo el sonido del tráfico. Cerré los ojos, dejando que el plan que Manuela y yo habíamos trazado se reprodujera en mi mente. Creían que esa noche habían ganado, pero sin saberlo, se habían puesto la soga al cuello. Los días que siguieron a la firma del poder notarial fueron los más entretenidos para mí. Observé a Sergio y Mónica sumergirse en la fantasía de una nueva vida de lujo. Parecían tener la llave del paraíso en sus manos, cuando en realidad estaban al borde del abismo que ellos mismos habían cavado. Sergio dejó su trabajo. Dijo que se centraría en cuidar a su anciana madre. Yo sabía que era solo una excusa para ocultar sus verdaderas intenciones.
Estaba convencido de que el dinero de la venta del apartamento sería suficiente para que viviera cómodamente sin trabajar. Mónica se dedicó a visitar casas en La Moraleja y El Viso. Incluso pagó un depósito para la casa de sus sueños. Encargó un sofá de cuero importado, una lámpara de araña de cristal y armarios de cocina de mármol. Todo con el dinero de un préstamo provisional, porque estaba segura de que la venta del apartamento se cerraría pronto. No solo eso, sino que inscribieron a Sofía y Carmen en un colegio privado muy exclusivo en el sur de Madrid, con unas tasas de matrícula casi tan caras como un coche. Sofía me lo contó con la cara radiante, pensando que era un regalo por el duro trabajo de sus padres. Yo solo sonreí, sintiendo un dolor extraño en el pecho. No por Sergio y Mónica, sino porque sabía que mis dos nietas inocentes algún día conocerían la dolorosa verdad. En casa, Mónica estaba cada vez más ocupada haciendo una lista de las cosas que se llevaría del apartamento. La alfombra persa del salón nos la llevaremos. ¿Y el armario de cristal del comedor tampoco lo necesitas?, me decía mientras escribía en su libreta. Sergio asentía, incluso discutiendo delante de mí qué vender y qué tirar. Hablaban como si yo ya no existiera, como si fuera solo un nombre en un certificado que pronto sería borrado. Un día, Manuela me informó de que habían contratado a una empresa de mudanzas. La fecha estaba fijada. Una semana después del cierre de la venta, todas mis pertenencias serían sacadas. Manuela ya se había puesto en contacto con la empresa de mudanzas. Se presentó como mi abogada y les informó de que sacar cualquier cosa sin mi permiso por escrito sería considerado robo. La empresa de mudanzas acordó cooperar y grabaría todo el proceso si Sergio intentaba forzarlos. Mientras tanto, el comprador, Ramón Heredia, siguió actuando. Vino a ver el apartamento 2 veces más, elogiando su diseño, preguntando por los estatutos de la comunidad y siempre acompañado de su abogado, para que todo pareciera oficial. Francisco Vidal, el agente, estaba cada vez más emocionado. Empezó a calcular su comisión, incluso le dijo a Sergio que planeaba comprarse un coche nuevo con ese dinero. En una grabación, se oía a Sergio riéndose con Francisco y Mónica, hablando de lo fácil que era tratar con personas mayores que se creían seniles. Si tienes el poder notarial, todo está resuelto. Ni siquiera se dará cuenta de lo que ha pasado, dijo Sergio. Mónica añadió, lo importante es llevarlas a la residencia de ancianos rápido. Nadie de su círculo se meterá en el camino. Esas palabras me helaron la sangre, pero reforzaron mi determinación. Manuela me aconsejó que dejara que su plan siguiera hasta el final para que el caso legal fuera más sólido. Cuantos más pasos den, más difícil será para ellos negarlo. Deja que se ocupen de construir un futuro que creen que llegará. Cuanto más se convenzan de que todo saldrá bien, más dura será la caída, dijo Manuela con una leve sonrisa. Día tras día, seguí interpretando a la anciana obediente. Mónica me llevó a varias residencias de ancianos en la periferia, mostrándome las instalaciones, como los pequeños jardines y las salas de lectura. Yo asentía, quejándome de lo agotador que era cuidar de una casa tan grande yo sola. Incluso fingí mirar la residencia con una mirada pensativa, aunque por dentro estaba contando el tiempo hasta que sus máscaras cayeran. Sergio se volvió más atrevido. Empezó a decirles a Sofía y Carmen que su abuela iba a vivir en un lugar más seguro y cómodo. Incluso les dijo, con una sonrisa, cuando vendamos el apartamento de la abuela, podemos irnos de vacaciones a Mallorca, o incluso al extranjero. Las 2 niñas gritaron de alegría, sin saber que su felicidad se construía sobre un plan de traición a su propia sangre. Yo dormía plácidamente cada noche, no por sentirme segura, sino porque sabía que cada uno de sus movimientos estaba grabado. Cada palabra era una prueba, y cada paso que daban los acercaba a su propia perdición. Y yo, desde mi papel de anciana frágil, sería la testigo y la autora intelectual de su caída. Ese día, el aire en Madrid era pesado y húmedo, incluso dentro de mi apartamento con el aire acondicionado encendido desde la mañana. Me senté en mi silla de mimbre, cerca de la ventana, viendo el tráfico. Fue entonces cuando Sergio entró con paso rápido, su cara llena de optimismo. Tenía una carpeta gruesa y marrón en la mano. Mónica entró detrás, llevando su bolso grande, siempre lleno de papeles y notas. «Mamá», dijo Sergio, sentándose en el sillón sin rodeos,
Todo está resuelto. Los compradores solo están esperando la firma en la notaría. Si estamos de acuerdo, la próxima semana se cierra la venta, el dinero entra y te mudas directamente al lugar que elegimos. Lo miré fijamente, como si tratara de procesar sus palabras. ¿La próxima semana? Pregunté en voz baja. Mónica asintió. Su rostro resplandecía. Sí, mamá, lo hemos arreglado todo. La residencia de ancianos en La Moraleja está lista para recibirte. Es la habitación de la esquina, tiene una ventana grande y muchos árboles fuera. ¿Te encantará? Fingí una sonrisa. Por dentro me imaginaba cómo cambiarían sus caras cuando supieran que todo esto era una trampa. Si es lo mejor, está bien, respondí en voz baja, haciendo que Mónica se sintiera aún más aliviada. Empezaron a hablar de los detalles, el horario de la mudanza, el coche que me llevaría a la residencia e incluso quién cuidaría del apartamento después de que los compradores se hicieran cargo. Yo solo me senté en silencio y escuché. A veces asentía, a veces suspiraba, haciéndoles creer que había aceptado mi destino. Sin que ellos lo supieran, todas esas reuniones eran grabadas. Manuela había escondido un pequeño dispositivo en el rincón de una estantería. Incluso si hablaban en voz baja, sus voces se oían claramente. Todas las conversaciones sobre cómo me trasladarían, venderían mis cosas y gestionarían el dinero de la venta se convertirían en pruebas irrefutables. Unos días después, Sergio me invitó a reunirme en la oficina de Francisco Vidal. Querían que viera los documentos de venta por mí misma. La oficina estaba en la segunda planta de un edificio de 3 pisos en el centro de Madrid, con la pintura de color crema descolorida. En cuanto entré, Francisco me saludó con una falsa sonrisa amable. Señora Adela, es un placer verla de nuevo. Todo está listo. Solo hay que firmar aquí, dijo, señalando una pila de papeles sobre la mesa. Me senté lentamente y abrí los documentos. Por supuesto, Manuela había organizado todo. Los documentos parecían oficiales, pero cada cláusula contenía una trampa que se convertiría en un boomerang para Sergio y Mónica. No se daban cuenta de que los documentos eran solo copias sin poder legal, pero eran suficientes para demostrar que me estaban coaccionando para firmar algo que transferiría todos mis derechos. En la sala, Ramón Heredia, el comprador, también estaba allí, vestido con un traje elegante y con un maletín en la mano. Hablaba cortésmente, elogiando mi apartamento, y luego dijo: «Nos gustaría mudarnos pronto. La ubicación es muy buena, perfecta para mi familia». Sergio parecía cada vez más impaciente, golpeando la mesa. Después de que todo se leyó, miré a Sergio. «Si esto es lo mejor para todos, firmaré». Mónica rápidamente me pasó el bolígrafo. Mi mano tembló un poco, no por nerviosismo, sino por aguantar la risa que casi estalló. Firmé donde me indicaron. Sergio exhaló aliviado. Mónica sonrió con satisfacción y Francisco aplaudió. Cuando terminamos, Francisco dijo: «El dinero se transferirá a la cuenta bancaria que nos diste en un plazo de 3 días hábiles». Sergio golpeó la mesa. «Genial, estamos a salvo». Mónica parecía impaciente. Sus ojos brillaban como los de un niño esperando un regalo. Dejamos la oficina a mediodía. En el camino a casa, Sergio y Mónica no paraban de hablar de lo que harían con el dinero. Sergio mencionó la casa en La Moraleja que quería comprar. Mónica empezó a calcular los costes de la reforma. Yo solo escuchaba, mirando por la ventana, viendo cómo Madrid vivía con todo su bullicio. Cuando llegamos al apartamento, Sergio me dijo que empezarían a empaquetar mis cosas al día siguiente. Así, cuando el dinero llegue, podemos mudarnos de inmediato, dijo. Asentí, sonriendo débilmente. «Está bien». Esa noche Manuela vino de nuevo. Traía una carpeta con fotos y copias de las grabaciones de todo el proceso de ese día. «Todo está completo. Mañana solo tenemos que esperar el momento adecuado para exponerlo todo», dijo, sentándose en el sofá. Pedro, que la acompañaba, añadió: «Cuando se den cuenta de que el dinero nunca llegó, les daremos todas estas pruebas. No tendrán escapatoria». Miré la carpeta. No contenía solo papeles y fotos, sino el final de todo el miedo que había soportado durante meses. Afuera, las luces de la ciudad parpadeaban, como si presenciaran que al día siguiente la puerta que se había abierto a la traición se cerraría para siempre. 3 días después de la reunión, el aire en mi apartamento se sentía diferente. Había una tensión que flotaba en cada rincón. Era como si las paredes supieran que algo grande estaba a punto de suceder.
Esa mañana, Sergio llegó con una cara que ya no era radiante. Mónica caminaba detrás de él, sin sonreír, con el móvil en la mano. «Hay un problema», dijo Sergio sin preámbulos. Se sentó en el sofá y puso su carpeta sobre la mesa. Francisco dice que el dinero del comprador no ha llegado a la cuenta. Dice que hay un problema técnico, aunque todos los documentos ya están firmados. Lo miré, fingiendo sorpresa. ¿Por qué? ¿No estaba todo listo?, pregunté con voz suave. Mónica suspiró, sentándose junto a Sergio. Eso es, mamá. El banco del comprador ha pedido más tiempo, pero Francisco nos ha asegurado que la próxima semana estará resuelto. La semana siguiente llegó y la misma historia se repitió. El banco sigue procesando el pago, falta un documento. La notaría se está encargando de una legalización adicional. Una excusa tras otra de boca de Francisco, contadas por Sergio con una voz cada vez más irritada. Mónica se puso nerviosa, sobre todo porque ya había pagado un depósito para la casa en La Moraleja. Y el vendedor de la casa la estaba presionando para que pagara el resto. Mientras tanto, yo seguía con mi rutina. Tomaba mi té, regaba mis plantas en el balcón y a veces veía las noticias. Pero cada noche, Manuela me traía las últimas noticias. «Están empezando a desconfiar el uno del otro», me dijo una noche. «Sergio está presionando a Francisco. Mónica está dudando de si Ramón era un comprador serio. Yo solo sonreía. Todo iba según el plan. Cuanto más tiempo esperaran por un dinero que no existía, más grande sería su pánico. Y cuando el pánico alcanzara su punto máximo, la trampa se cerraría». Unos días después, Sergio vino solo. Su cara estaba pálida, sus ojos rojos, como si no hubiera dormido. «Mamá, ya no lo entiendo. Francisco ha desaparecido. Su número está apagado. La oficina está vacía. El notario dice que no puede hacer nada sin el comprador. Mónica está furiosa. Incluso me ha acusado de ser descuidado». Lo miré fijamente. «Sergio, a lo mejor no era tu destino, pero si todo esto es por el camino...» Me detuve un momento, haciéndole mirarme con más atención. «Si el camino es malo, el final también lo será». Sergio agachó la cabeza, sin responder. Sus manos estaban sobre sus rodillas y su mandíbula se tensó. Pude sentir el choque entre la arrogancia que solía tener y el miedo que ahora lo dominaba. Esa tarde me senté sola en el salón, mirando mi móvil vibrar. Era un mensaje de Manuela. «Se romperán esta noche. Mañana empezamos». Cerré los ojos, respirando hondo. Toda esta espera terminaría pronto. Ya no tenían nada a lo que aferrarse. El hilo del que habían tirado durante tanto tiempo se había tensado demasiado, y esa noche se rompería. Esa mañana, el aire era más fresco de lo habitual. La lluvia de la noche anterior había dejado un aroma a tierra mojada que entraba por la ventana del balcón. Me senté con una taza de té caliente cuando sonó el timbre. Manuela llegó con 2 policías de paisano. Su rostro era serio, sus ojos agudos. «Señora Adela, es el momento», dijo brevemente. Poco después, Sergio y Mónica aparecieron. Sergio llevaba una camiseta sucia y pantalones de chándal. Su pelo estaba desordenado. Mónica parecía sombría, con la cara agotada, como si hubiera estado llorando. «Mamá, Francisco ha desaparecido, su número no funciona, la oficina está vacía», gritó Sergio, casi enloquecido. Yo no respondí. Manuela dio un paso al frente. «Lo siento, señor Sergio. La señora Adela ha denunciado todas sus acciones a las autoridades, desde la falsificación de documentos, el uso indebido del poder notarial, hasta el plan para trasladarla a una residencia sin su consentimiento legal». Sergio se quedó sin habla. Mónica miró a Manuela con rabia. «¿Qué significa esto?». Su voz temblaba. Los policías detrás de Manuela mostraron un documento oficial. «Hemos recibido un informe y pruebas completas. Todas sus conversaciones grabadas, fotos de las reuniones con Francisco y los documentos que obligaron a la señora Adela a firmar están en nuestras manos». Sergio empezó a temblar. «Mamá, ¿tú lo has orquestado todo?», preguntó en un susurro incrédulo. Lo miré a los ojos, conteniendo toda la ira y el dolor que había guardado durante tanto tiempo. «Eres mi hijo, Sergio, pero la sangre y el parentesco no justifican la traición a la persona que te dio la vida. Tú mismo cavaste tu propia tumba». Mónica intentó defenderse. «Todo es un malentendido. Solo queríamos...». Manuela la interrumpió con voz fría. «¿Un malentendido?
Ambos planearon la residencia de ancianos, contrataron a la empresa de mudanzas y vendieron las pertenencias de la señora Adela sin su permiso. Todo está grabado, claramente. Entonces, la policía le pidió a Sergio y Mónica que los acompañaran a la comisaría para declarar. Sergio agachó la cabeza, sin oponer resistencia. Mónica intentó hablar, pero su voz se perdió en el sonido de los pasos de los agentes que se los llevaban. Después de que la puerta se cerró, el apartamento se sintió increíblemente silencioso. Manuela se sentó frente a mí, poniendo la gruesa carpeta sobre la mesa. Todo ha terminado, señora Adela. No hay nada más que puedan hacer. Suspiré profundamente. La emoción que sentí no fue de victoria, sino de un profundo alivio. Meses de engaño finalmente habían terminado. No había más sonrisas dulces que escondieran un cuchillo en la espalda. No había más pasos que midieran en secreto la distancia hacia mi caída. Afuera, el cielo empezaba a despejarse. Los rayos de sol entraron en el salón, reflejándose en el frío suelo de mármol. Por primera vez en mucho tiempo, sentí que esta casa me pertenecía de nuevo. No solo en un papel, sino en la sensación de seguridad que había vuelto a llenar cada rincón. Los días después de que Sergio y Mónica fueran llevados por la policía fueron muy diferentes. El apartamento volvió a su estado de silencio. Sin pasos apurados o susurros maliciosos, podía caminar desde el salón hasta el balcón sin sentir que me observaban. El aire de la mañana entraba por la ventana, trayendo el olor de la lluvia de la noche anterior y el canto de los pájaros que hacía mucho que no oía. Manuela seguía viniendo a menudo para asegurarse de que todos los asuntos legales progresaran sin problemas. No se preocupe, señora Adela. El proceso es largo, pero las pruebas son muy sólidas. No podrán escapar, dijo una tarde mientras tomaba el café que le había preparado. Pedro a veces la acompañaba, trayendo las últimas noticias de la investigación. Aunque todo iba bien, no podía negar que sentía un dolor en el corazón. Sergio era mi hijo, mi propia sangre. Lo había criado con todo mi esfuerzo después de que su padre, Gabriel, muriera. Pero no sé cuándo su corazón cambió. Empezó a verme no como una madre a la que debía respetar, sino como un obstáculo para conseguir lujos. Mónica, a la que una vez consideré mi hija, resultó ser igual de astuta. Una tarde me senté en el balcón mirando el cielo anaranjado. Los recuerdos de la infancia de Sergio volvieron. Su risa cuando aprendió a montar en bicicleta. Su cara orgullosa cuando me mostró sus buenas notas. Las lágrimas cayeron. No estaba triste porque ellos recibieran su castigo, sino porque me di cuenta de que la distancia entre nosotros era demasiado grande para ser superada. Mi vida volvió a ser simple. Cuidaba mis plantas en macetas, reorganizaba la estantería que a menudo manipulaban y de vez en cuando recibía la visita de mis viejos vecinos. Algunos me decían que tenía suerte de haber escapado de las malas intenciones de mi propia familia. Yo solo sonreía, sin dar demasiados detalles. Dejaba que supieran solo lo necesario. Una mañana, en la tercera semana después de todo, recibí la noticia de que mi cuenta bancaria estaba segura de nuevo. Ningún activo a mi nombre podía ser tocado sin mi permiso. Manuela me entregó un documento oficial que lo confirmaba. «A partir de ahora, es completamente libre», me dijo. Esa noche me senté sola en el salón. La tenue luz iluminaba la mesa de madera frente a mí. Sobre ella había una foto antigua. Mi marido, Gabriel, Sergio de niño y yo, todos sonriendo sin preocupaciones. Miré la foto por un largo tiempo y luego la guardé en un cajón. La vida debía continuar y yo elegí cerrar la puerta a este pasado doloroso. Afuera, Madrid seguía tan ocupada como siempre. Pero en mi corazón, por primera vez en años, sentí una verdadera paz. Ya no había sombras de traición ni amenazas ocultas detrás de una sonrisa. Solo yo, mi casa y la libertad que ahora era verdaderamente mía.